¿Fue un error vetar o un acierto? No fue un error, porque el error es aprobar como siempre una ley, como vos y yo haríamos en nuestra casa, sin tener los fondos para poder financiarlo, no importa lo loable del fin. Entonces me parece que técnicamente, políticamente, económicamente, administrativamente es un acierto, claro. Además sigue mostrando una consigna que además es bastante pedagógica: nadie puede gastar más de lo que entra. Así que yo como educador estoy 200% de acuerdo que efectivamente eso es lo que hay que hacer. Ahora, el Congreso pudo haber hecho una cosa que no hizo, que esperemos que lo haga para el año que viene, que es precisamente aprobar, si se quiere, un aumento para las universidades con los fondos que tienen que estar. O sea, cumpliendo con el déficit cero, sacándole a otro sector del gasto público para agregar en universidades, cosa que estaría perfecto si se hace de esta manera. Claro. Ahora, vio que el miércoles el debate a dos voces entre Álvarez y Jacobiti. Jacobiti dice, bueno, el gobierno le bajó los impuestos a los ricos y le baja a la universidad a la gente en general. Pero ese es otro argumento. A ver, yo no soy economista, así que es difícil que yo pueda responder con precisión esos temas, pero también hemos aprendido todos que cuando vos tenés sistemas excesivos de impuestos, lo que logras es una detención de la economía. Por lo tanto, ese es un tema que a mí se me escapa lógicamente, pero que parece bastante razonable, que es lograr un nivel de impuestos justamente para que la actividad económica pueda funcionar, y eso al revés va a generar más pago de impuestos, porque si la economía se mueve, aunque las tasas sean menores, los impuestos que el Estado recauda son mayores. Hasta ahora hemos visto que el Estado ha tenido una gran tasa de impuestos y tenemos déficit fiscal permanente. Por lo tanto, como es obvio, hay que lograr un equilibrio. Ese argumento me parece muy banal y ya lo tenemos todos conocido. Buen día, Carlos. Mi nombre es Sergio Rubín. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Sergio? ¿Cómo andas? Una alegría. Bien. La pregunta es esta. La política es diálogo, es tratar de acordar. ¿No se pudo encontrar un punto medio, un veto parcial, algo que acerque a las partes y no quedar... el gobierno está quedando en una encerrona parecida a la 125, ¿no? Es decir, no se pudo buscar un punto intermedio. Pero a mí me parece que no es igual la situación, porque en la 125 había evidentemente un conflicto con un sector de la sociedad argentina muy violento, recordémoslo, porque ahora también se habla de violencia, pero no dejemos de lado también las violencias sucesivas de la etapa anterior. Había un conflicto llevado a niveles notables, todos lo recordamos, ustedes y yo también. Y había un problema que no tenía una solución. Efectivamente, así terminó en aquel momento, gracias a Dios, con el voto positivo o no positivo, ya no recuerdo cómo era la no positividad, exactamente, del senador Cobos, que tuvo una gran función en aquel momento, vicepresidente. Entonces, ahora es otra cosa. La situación está a la vista. El diálogo, primero, que es permanente, no hay ningún diálogo cortado. De hecho, el lunes tenemos comisión técnica, la semana pasada tuvimos reuniones formales e informales. En ese sentido, no hay ningún corte del diálogo, y la salida, insistimos, no es tan compleja, es sencillamente, la ley hubiera asignado recursos sobre la base de recortes de otros recursos, y ahora en el camino que tenemos por delante, que es muy inmediato, el Congreso tiene la oportunidad de, ya lo hemos dicho, nosotros con los aumentos últimos que hemos dado, la proyección que se presentó para el presupuesto del año que viene, que se envió en agosto, ya está quedando corta. Por lo tanto el Congreso va a tener que aumentar recursos para universidades, lo puede hacer, tendrá que disminuir otros gastos y aumentar eso. O sea que en realidad el diálogo, la verdad, y no lo estoy diciendo por decir, es permanente y tiene soluciones a la vista sin ningún problema. Secretario, buen día. Mi nombre es Daniel Moyo. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Bien. Digo, lo que todos coincidimos que la idea es la misma, ¿no? Que el dinero universitario no alcanza, que los docentes ganan muy poco, que hay docentes que entre lo que cobran y lo que gastan para llegar, porque no miremos la facultad que está acá en Capital. Ayer hablé con el decano de la Facultad de la Universidad Tecnológica, el que tiene que ir a dar clase a Pacheco, gasta entre peaje, nafta, más de lo que gana. Ahora, la pregunta es ¿por qué había plata, por ejemplo, los famosos 100 millones para los servicios y no hay plata para la educación? Lo que pasa es que esa es otra simplificación, discúlpame. Una cosa son 100.000 millones para gastos de seguridad, etcétera. Insisto, yo no soy un técnico de la materia, por lo tanto no puedo saber si está bien o mal. Entiendo que estará bien.
Y otra cosa son, por ejemplo, 1.000 y pico de billones, que es 10 veces más, 15 veces más que los 100.000 que estás mencionando. No, Entonces, bueno, está bien, pero un poquito de acá, otra. como usted dijo recién, un poco de acá, otro poco de acá, quizá no lograr la totalidad, ¿no? Exacto, tal vez no es ese poco el de seguridad, mucho más en un contexto complejo internacional como el que hay, sino otro tipo de asignaciones. Por otro lado, agrego algo, también como todos sabemos, cuando vos vas aumentando salarios, también tenés que seguir contemplándolos todo el tiempo, porque esos salarios se proyectan sobre el futuro. Entonces no solamente son los 100.000 específicos que vos gastás en seguridad o en otro, por ejemplo, en infraestructura, si vos gastaras, bueno, esa inversión empieza y termina. Cuando uno aumenta salarios tiene que tener todas las previsiones porque eso continúa en el tiempo e implica luego con otros aumentos posteriores aún más aumentos. Entonces se trata de hacer una buena técnica presupuestaria justamente para hacer sustentable el sistema. Claro. Ahora, Torrendel, ¿qué va a hacer el gobierno si el Congreso ratifica la ley? Bueno, desconozco. Creo que el ministro Adorni habló de una presentación judicial, si no entiendo mal. Sí, una presentación judicial, sí. Exacto. A ver, me parece de nuevo lo mismo que decía recién. En la ley de administración, no recuerdo ahora, perdón, el número el número de ley, claramente, y lo leí con certeza, uno tiene que asignar fondos sobre la base de esclarecer bien de dónde provienen, cuáles son los fundamentos de esos fondos. Eso es lo que corresponde legalmente siempre. Entonces, me parece que ahí tal vez pueda haber una argumentación jurídica. De todas maneras, llegado el momento se verá. En principio, esperemos que lo razonable sea, como ya pasó con el veto anterior, de nuevo que prima una racionalidad, por lo menos en un sector del Congreso, y eso permita que el veto se mantenga y luego seguiremos conversando en virtud de lo que nos acabo de decir. Sí, recién, por ejemplo, hablamos con Álvaro González, ¿no? El diputado nacional del PRO, dijo que él va a ratificar la ley, va a estar en contra del veto, ¿no? Y lo que pasa que es como pasa con la marcha. En la Argentina a veces nos enamoramos de algunas ideas en general y no entender que está muy bien, por ejemplo, la educación pública, el derecho a la educación, todo perfecto, pero después hay que hacerlo bien. ¿Qué quiere decir hacerlo bien? Nosotros hablamos mucho de la educación pública y del derecho a la educación, pero nos encontramos con que los chicos no saben leer y escribir. Hemos multiplicado la inversión educativa, pero como yo he dicho justo ayer en otra conversación, uno puede aumentar los recursos para educación, pero si se malgastan, en realidad está llevando un ajuste mucho peor que el que se está llevando ahora adelante para sanear las cuentas públicas. Entonces acá está el problema, no podemos seguir dirigiendo recursos sin criterio. Entonces no es cuestión solo de enamorarse en abstracto de estas grandes ideas, sino de encarnarlas todos los días para que efectivamente los chicos aprendan y sobre todo aprendan mucho más los que están abandonados por la sociedad y el Estado, que son aquellos que están en situación de mayor debilidad. Lo mismo en las universidades. El Plan Nacional de Alfabetización. Bueno, que ahí ves, por ejemplo, una especie de micropolítica educativa efectiva. Nosotros hemos comenzado, por supuesto, muy bien con todas las provincias, y esto hay que destacarlo, cada una de las provincias, cada uno con su plan, una verdadera campaña nacional para la alfabetización con participación de la sociedad civil, de las ONGs, etcétera. Entonces se están dando pasos muy consistentes. Estamos en distintas provincias inaugurando actividades, capacitación de los docentes, desarrollo de materiales, campañas, y hay mucho entusiasmo. Entonces llama la atención que justamente en donde, si se quiere, se presta menos o llama menos la atención por la cuestión de que en general lamentablemente el poder del lobby de las maestras, los maestros, los directores, etcétera, es mucho menor que las universidades, llama la atención que ahí estamos pudiendo avanzar en un concierto total muy bien con todos, dando pasos concretos para mejorar el aprendizaje de los chicos, fundamental, y en lo otro, en definitiva, estamos siempre discutiendo por intereses particulares, porque insistimos, también vamos a hacer un trabajo muy bueno que ya estamos iniciando, porque hay una muy mala inversión de los recursos en las universidades que vamos a tener que mejorar entre todos. No es una guerra, tenemos que gastar bien para que le llegue a los que menos tienen y para que la gente aprenda. Ahora, justamente eso, Carlos, yo lo escuchaba esta semana, usted habló en la Semana Social de la Iglesia y dijo que si se gastara mejor en las universidades se podría aumentar un 10% los salarios.
Sergio, exactamente. Es una primera aproximación que yo estoy haciendo. A mí el tema de financiamiento de educación es un tema que siempre me interesó y me importó. Yo te puedo asegurar, y dije 10% porque no quiero exagerar, pero yo estoy muy convencido que en un análisis serio, como mínimo hoy, con lo que hay, podríamos aumentar 10% a los docentes. O sea, pero es mala administración, hay poca transparencia, supuesto, no hay rendición. Sergio, pero yo lo presenté el otro día, que se armó un gran revuelo, lo comenté, pero el dato es terrible. De nuestros 100% de alumnos de las universidades nacionales, el 40% está registrado que cursan 2 materias o más. El 20% una materia o menos, que supongo que será media, porque son cuatrimestrales. Pero de todas maneras ya el menos me llama la atención, y como este es el sistema Ciu-Guaraní que administra el SIM, voy a ver qué significa esa categoría 1 o menos, porque menos de 1 es 0, así que es muy llamativo. Y el casi 40% no tenemos registrado cuántos alumnos, qué alumnos están o no inscriptos en materias. O sea, el sistema universitario argentino, que hace cosas notables, no puede contar si los alumnos están inscriptos o no en materias. Entonces, ahora, eso no tiene que ver también, discúlpeme, secretario, no tiene que ver también con la crisis. Yo, la verdad, compartía ese comentario y me molestaba mucho hasta cuando estudiaba de aquellos que no venían nunca a la facultad. Hoy me dicen los decanos de la facultad con los que hablé que muchos no vienen porque tienen que trabajar o que no tienen la plata para ir a estudiar. Pero estoy totalmente de acuerdo si eso fuera así. Entonces, yo te diría 2 cosas. Primero, las universidades, y yo en este tema conozco, lo podemos debatir otro día, las universidades se tienen que hacer cargo de que si los chicos ingresan, hay que acompañarlos. Entonces, hay que invertir los recursos en sistemas de becas, en apoyo justamente para que puedan viajar. Este es un tema que podemos hablar Pero si ustedes ahora. le recortan los recursos, va a haber menos becas. No, porque los recursos los tienen que asignar para esto. Y no, por ejemplo, para multiplicar en materias, en multiplicar comisiones de la misma materia, y después cuando vos contás tenés 10 alumnos promedio por aula, porque vos multiplicás muchas veces cargos docentes por intereses partidarios o por otras razones, que eso también lo vamos a ir demostrando. Entonces, te puedo asegurar que con estos mismos recursos, más allá que por supuesto hay que aumentar los salarios, todo eso estamos de acuerdo y nadie lo negó nunca. Pero más allá de esto, hoy esos recursos se podrían invertir mejor. Está bueno que los chicos continúen y aprendan. Está bueno esta definición que dijo de que hay que aumentar los salarios. Porque, por ejemplo, ayer Pero es que lo hemos dicho siempre. Le digo de Federico Sturzenegger, por ejemplo, dijo, si aumentamos a los docentes, después le vamos a tener que aumentar a los médicos. Y yo aspiro a un país que le aumente a los docentes, a los médicos, a los obreros, a los periodistas, a los ministros, duda, Marcelo, a todos. Pero ese aumento, como vos y yo sabemos, vos sabés todavía mejor que yo, ese aumento no puede ser sobre la base del criterio anterior, que es imprimir billetes o gastar más de lo que ingresa. No, el Tenemos que crecimiento. hacerlo a partir de un crecimiento genuino. Nadie dice lo contrario. Es sentido común. La Argentina tiene que volver a visitar el sentido común, porque si no estamos sonados. Seguro. Carlos, tenemos una encuesta en Twitter, ¿no? Dale. @BonelliOK. ¿Qué impacto tiene el veto presidencial? Es un acierto, son 4 opciones, porque permite 4 nada más. Es un acierto de Milei, le da una bandera a Cristina, rompe el vínculo Macri-Milei, es una derrota política. ¿Qué votaría usted? Perdón, de las 4. Primera, segunda, tercera, ¿cuál es? La primera es un acierto de Milei, la segunda le da una bandera a Cristina. Sí, Cristina, sí. La tercera rompe el vínculo Macri-Milei, es una derrota política. No, es la primera, claramente. Yo creo que el PRO, al menos su mayoría, va a entender que efectivamente esto es lo razonable y hay que encontrar la solución que está a la mano, que es lo que acabo de explicar. Carlos Torrendel, gracias. Bueno, abrazo enorme a todos. Mil gracias. Adiós.